Un fisquito de matemáticas, temporada 13. Pues es que pi es exactamente 3 y un fisquito. De hecho, si vais por la calle, diréis 3,1416, ¿verdad? Mucha gente lo dice así, pero todos sabemos que es 1415. De hecho, también sabemos que es 1415, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 7950. Y podría seguir diciendo 2884, 1971, pero no pararía, ya lo dice mi camiseta. Entonces, cuidado cuando le preguntéis a alguien, por favor, cuánto vale pi, porque os puede ocurrir lo que os acaba de ocurrir aquí. Y es que, no sé si sabéis, pero ya según la Biblia, pi es exactamente 3. De hecho, en la Biblia pone literalmente, e hizo fundir un mar de 10 codos de un lado a otro, perfectamente redondo, y alrededor de un cordón de 30 codos. Si seguimos la definición de la RAE, que pi es el cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, nos queda, por lo tanto, que pi es exactamente 3. A lo largo de la historia ha evolucionado y han ido precisando más el valor de pi. De hecho, supongo que sabéis que Arquímedes dijo que pi es 22 partido 7 y por eso se celebra el 22 de julio el Día Racional de pi. Es decir, esa fiesta racional porque la fiesta irracional ya sabéis que es el 14 de marzo. Entonces, hay otro texto muy interesante de Al-Khwarizmi en el que decía el hombre práctico usa 22 partido 7 como valor de pi, el geómetra usa 3 y el astrónomo 3,1416. Curiosa relación para una constante, ¿me entendéis? Entonces, a lo largo de la historia, además, se ha ido precisando de formas muy curiosas. No sé si sabéis, pero hubo un proyecto de ley en Indiana en el año 1897 en el cual se propuso que pi iba a ser exactamente 3,2. Por suerte, habéis visto que pone la palabra proyecto de ley, ¿no? Entonces, en general, ahora sí que sabemos más precisamente que pi acaba en 0. Obviamente eso no es verdad, ¿no? Pero lo que se sabe hasta el momento, gracias a Emma Haruka, que en el 21 de marzo del 22, y con tan solo 663 terabytes de disco duro, logró computar pi hasta 100 billones de decimales. Actualmente pi acaba en 0. De hecho, para hacerlo, utilizó el algoritmo de Chudnovsky-Ramanujan, un algoritmo de Ramanujan adaptado por Chudnovsky, que lo que te permite es aproximar a pi de una forma muy rápida con tan solo 158 días, imaginaros. En concreto, este algoritmo puede que les suene si vieron High School Musical, esa maravillosa película del año 2006 en la cual la protagonista presenta el algoritmo de Ramanujan original, pero una alumna le dice, perdona, profe, te has equivocado, no es 8, es 16. Y es que en la propia película aparece ese algoritmo de Ramanujan que después se adapta para hacer el cálculo que ahora estamos utilizando. Y es que, en particular, conocer el número pi y conocer las cifras decimales del número pi ha gustado mucho al mundo y ha definido lo que se llaman los piemas. Es decir, esos textos que te permiten memorizar las primeras cifras decimales de pi a partir del texto. Por ejemplo, may I have a large container of coffee? 3 may, 3 letras, hay una, y si se fijan, tienen ahí las primeras cifras decimales. Esto definió la pifilología, que es esa ciencia que te permite estudiar y crear textos que te permitan memorizar las primeras cifras del número pi. A mí me encanta esta de Manuel Golmayo que dice soy y seré a todos definible, mi nombre tengo que daros, cociente diametral siempre inmedible, soy de los redondos aros. Esta os permite memorizar esas 20 primeras cifras decimales, así que les invito a que se la queden. Y es que el récord actual lo tiene Michael Keith con su Cadaid cadenza, que es un pequeño poema de 3.835 palabras, en las cuales, fíjense en el título, Cadaid C141, donde la posición de la letra en el abecedario le da título. Como se quedó corto, dijo, pues vale, lo voy a hacer ahora de 10.000 palabras. Y entonces creó el Not Awake, a Dream, un poema de 10.000 palabras. Fíjense en el subtítulo, Not Awake, a Dream. Embodying Pies Digits lo organizó tan bien que hasta el subtítulo ya va siguiendo las cifras decimales del número pi. Y es que, después de haber hablado ya tanto de pi, yo me gustaría parar y hacer un chiste, y es, ¿ustedes se saben todas las cifras decimales del número pi? La respuesta es sí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo que no se saben es el orden. Dicho esto, vamos a ponernos serios después del chiste y vamos a hablar de la definición del número pi,
Porque según Wikipedia, el número pi es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. De hecho, en la Wikipedia pone esa frase maravillosa final de «en geometría euclídea». ¿Por qué? Pues porque seguramente sabrán lo que es la geometría euclídea. Es aquella que mide las distancias, en concreto sobre el plano, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿verdad? Y a ello les definimos lo que son las circunferencias, es decir, aquellas que equidistan, en este caso, por ejemplo, el origen de coordenadas, y en este caso equidistan 1 del origen de coordenadas. Y podríamos plantearnos cómo se define pi. Pi se define literalmente, ¿no?, como la longitud de la circunferencia partido su diámetro. De esta forma, pi en esta métrica se conoce como 3,14159. Pueden referirse a mi camiseta. Entonces, ¿pero qué pasa si cambiamos la forma de medir? ¿Qué pasa si utilizamos la denominada métrica de Manhattan o del taxi, que es aquella que nos permite medir las distancias como la suma de las componentes del punto en el plano? En este caso, las circunferencias no son circunferencias como las conocemos, de hecho, en geometría y antropología se denomina bolas, y tienen una forma diferente, que es este cuadrado centrado en el origen y girado 45 grados. En este caso, la circunferencia, ¿qué sería? Este valor numérico que rodea a todo el cuadrado. De esta forma, si nos ponemos a medir en esta métrica, cada uno de los dados mide 2. ¿Pero cuánto mide el diámetro? También mide 2. Por tanto, pi es exactamente 4. En una métrica, en particular, si nuestra forma de medir es la forma de medir de que se denomina del taxi. De hecho, en la métrica del máximo, es decir, en la que en este caso no nos fijamos en el valor numérico de la suma, sino en el valor máximo de las componentes, nuestras circunferencias vuelven a cambiar y se convierten en este caso en cuadrados. Cuadrados que, si nos ponemos también a medir cuánto es cada uno de los lados, obtenemos que por la métrica esta, cada uno de estos lados mediría 2 y volvemos a medir el diámetro y, oh, sorpresa, pi vuelve a valer 4. Por lo tanto, tenemos que pi vale 4 en la métrica de la suma, 4 en la métrica del máximo y pi vale pi, según lo conocemos, en nuestra métrica habitual. Y entonces la pregunta es, ¿lo podríamos medir para cualquier distancia? Y la respuesta es un poco pintoresca, pero sí, pintoresca, perdón. En el caso de, por ejemplo, si nos fijamos para p igual a 4, nos salen unas circunferencias muy curiosas como esta, y por ejemplo el valor de pi es 3,4. De forma que podríamos computar cuál es el valor de pi dependiendo, en este caso, de la forma en la cual medimos, es decir, de la métrica que utilizamos. Y sorprendentemente nos aparece esta pequeña integral que lo que hace es parametrizar esas circunferencias según el parámetro de la longitud de arco, y lo que nos sale es esta maravilla de aquí que os presento. Si estas serían todas las bolas posibles, todas las circunferencias, y los valores de pi que nos van saliendo siguen esta maravillosa gráfica. ¿Cuál es la parte más interesante de todo? Que tiene un mínimo. ¿Y sabéis cuál es el mínimo? P igual a 2, es decir, pi. Por lo tanto, pi es el menor valor posible de pi. Esto os recomiendo que miréis el artículo de James Stanton y también el vídeo de Matt Mike, un antiguo alumno mío de Olimpiadas, que también lo explica genial. Y por último, ¿qué pasa si nos vamos a viajar a la tercera dimensión? Es decir, hemos hablado de las métricas, pero ¿y si nos vamos a la isla de Norfolk? He buscado, en las antípodas de las Islas Canarias está agua, ¿vale? Pero lo más cerquita es la isla de Norfolk. Y allí podríamos ir con la distancia más corta, obviamente no sería la línea recta. ¿Por qué? Porque entraríamos un poco en calor. Entonces, la forma óptima sería seguir esas circunferencias que nos dan la vuelta a la Tierra y nos podríamos preguntar, por lo tanto, qué pasa si la geometría que utilizamos es una geometría no euclídea, en este caso, una esfera. Y para ello, lo que nos podemos preguntar es, bueno, pues las circunferencias tendrían esta forma y los diámetros tendrían esta forma de aquí. ¿Lo ven? Podremos calcular y definir el valor de pi en función del ángulo en el cual se encuentra esa circunferencia. Y me parece brutal, ¿por qué? Porque podemos obtener que el valor de pi solo depende de ese ángulo, y es el seno del ángulo partido el ángulo. Sorprendentemente, el valor de pi para 90 grados es 2, y el valor de pi para 0 grados, es decir, para el polo norte, es pi. Y si computamos todos los valores posibles, nos sale que pi puede valer entre pi y 2. Y por ende, podría ocurrir que pi fuera exactamente 3
como decían en Los Simpson, y cuando Juanmi nos lo mostró. Pi es exactamente 3 y un fisquito me lo mostró.